Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al anochecer. En esta ocasión, quien me acompaña está en Cataluña, en España. Él es Alex Barragán y formó parte hasta hace algunos años y durante casi una década de un excelente programa de radio en una emisora llamada Radio Despí, en el pueblo de San Joan d'Espí, que queda prácticamente junto a Barcelona, en España, y asimismo también hasta ahora pueden asistir a sus programas, que son, digo asistir porque es prácticamente todo un espectáculo, el espectáculo del misterio, ¿no? Que está colgado en las redes, en iVoox, o podcast, etcétera, llamado Terra Incógnita, donde estaba también junto a Dani, bueno, que también, bueno, en su caso creo que actualmente no está tan en temas del misterio. Alex sí continúa, incluso en conferencias y todo allá en la península ibérica, y bueno, también habían otros personajes, incluso cada cual más forteando que el otro, como el Corto, que es ni más ni menos que los grises de toda la vida, pero más bonito llamarles el Corto, ¿no? ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido a Misterios al Anochecer. Pues bienvenido, Fernando. Muchísimas gracias por contar conmigo, por compartir con tu audiencia, pues, por poder compartir con tu audiencia el micrófono, y que me hace gracia porque es la primera vez, creo, que me van a escuchar en Perú a través de un programa de Perú, que es un país al que le tengo cariño, porque como te comentaba antes fuera de micrófono, pues jolín, yo además de ser el presentador durante muchos años, como bien indicabas, 9 años en concreto, de ese espacio que se llamaba Terra Incógnita, pues ante todo he sido una persona que disfruta de estos temas. Y desde bien pequeño. Así que te puedes imaginar, siempre he escuchado programas de misterio, siempre he tenido y he leído libros sobre estos temas. Y hablando de libros precisamente, como sabrás, raro era el que no tenía un capítulo dedicado a tu país, a vuestro país, a Perú. Así que yo siempre he crecido escuchando esas historias, esos misterios, esas ruinas, esas criaturas que tenéis allí, por lo que siempre he querido ir a Perú. Así que te agradezco el que me dejes, al menos de forma radiofónica, poder estar ahí ahora, en ese fascinante y forteano país que seguro que algún día visitaré. Y lo dicho, que gracias. Y sí, es verdad, éramos un poquito especiales en Terra Incógnita. Uh-huh. ¿Cómo así es que inició Terra Incógnita como programa y podcast a la vez, allá en Radio Despí? ¿Cómo es que te decides, no, junto con Dani, también pasaron otras personas por el programa? Sí. Me he dado incluso, no digo el trabajo, sino el placer de escuchar incluso los primeros programas que también están en iVoox. Habían otras voces, otras presencias, nunca mejor dicho. Y ¿cómo es que inicia? ¿Cómo es que inicia esto de lanzarse un programa del misterio? Hace ya más de, como digo, duró 9 años, pero desde ese inicio ya más de una década en realidad. Desde 2008 empezamos con Terra Incógnita. Y antes de Terra Incógnita, pues yo tenía un compañero en la facultad que era técnico de sonido. Y me comentaba que, bueno, como técnico de sonido, colaboraba en un programa de radio, en un magazine de estos que tocan varios temas y tienen, pues, varios espacios. Y me dijo, conociendo de mi afición acerca del misterio, si yo no quería intentar, si yo no me atrevía a participar, a idear una sección para un programa que me va a perdonar Dani, que también se llamaba Dani, si no recuerdo mal, quien lo llevaba, me parece que se llamaba Fórmula F o Fórmula algo, no me acuerdo. Si yo quería hacer 15 minutos sobre misterio, sobre ovnis, sobre lo que fuera. Y yo, pues, me atreví, dije que sí, quería probarlo. Y así fue, lo probé, me dijeron 15 minutos, me tuvieron que cortar a los 20 y no había explicado ni la mitad del caso que quería explicar, porque yo, ya os daréis cuenta, me enrollo mucho hablando. Ahora es una cosa que llevo mejor, el tema de tener presente el tiempo y cuánto estoy durando. Pero ese fue como mi inicio, ¿no? Mi prueba de fuego frente a un micrófono hablando de estos temas. Y vi que ¿por qué no? Que quería repetir. Y que me gustaría también contar con la colaboración de un amigo mío, que es Dani, que era Dani, en aquel entonces cuando hacíamos el programa. Y los dos, pues, colaboramos otra vez en este programa a través de mi amigo de la facultad y ya nos atrevimos a
perder del todo la vergüenza y preguntar en la emisora local a ver si tenían algún espacio disponible para nosotros. Y creamos un espacio también nosotros de magazine, que era un despropósito a nivel de contenidos, porque allí todo valía. Por cierto, un formato que quizás está muy en boga últimamente, es muy popular, eso de hacer entrevistas sin preparárselas, sobre la marcha, a ver qué va saliendo. Y nosotros allá, quizás allí sí que fuera 2007, antes de Terra Incógnita propiamente, aquel espacio se llamaba Colega, ¿dónde está tu coche? En honor a una película también muy forteana. Y Dani y yo teníamos un espacio de misterio. Y nos dimos cuenta de que en realidad queríamos todo el espacio para nosotros, para hablar de misterio. Y entonces acabamos formando otro programa paralelo al anterior, que es Terra Incógnita ahora sí, donde ya disponíamos de 1 hora o 2 horas para hablar de estos temas. Al principio, pues, vamos a reconocerlo, hablábamos de los temas que quizás hablaba todo el mundo, porque en definitiva eran los temas que nos gustaban, pero nos dimos cuenta y relativamente rápido que nos tendríamos que especializar. Nos tendríamos que diferenciar del resto. Y lo hicimos. ¿Y cómo lo hicimos? Pues parece una tontería, pero la mayoría de temas que nos llegan a través de los principales programas, o sobre todo en aquella época, te estoy hablando pues casi 15 años, no pasaban el filtro del inglés. Filtro que a nosotros pues no nos importaba, ¿no? Entonces empezamos a descubrir literatura, nos compramos libros en inglés, incluso nos suscribíamos a revistas que se publicaban en el extranjero, como era el caso de Fortean Times, donde a nivel personal descubríamos una serie de casos que no habíamos oído hasta ahora. Entonces nos llenaban, saciaban esa curiosidad y nos servían para poder explicarlos, quizás en primicia, en nuestros micrófonos. Y entre ese tipo de temáticas que no eran muy conocidas en nuestras ondas, en nuestro país, y que entre Dani y yo pues había una dinámica un cierto peculiar, que quizás no era la más habitual en este tipo de programas. Como te comentaba también fuera de micrófono, era una apuesta que quizás pudo haber salido bastante mal, pero por suerte no fue así. Yo guardo un buen recuerdo del programa, Dani también, y parece que muchos oyentes también. Así es. Y bueno, duró 9 años, y yo creo que cuando tú has mencionado que un sello particular, ha habido varios sellos particulares de Terra Incógnita. Uno de ellos es, por supuesto, y lo comentaban cuando lo subían a iVoox y todo esto, el asunto de las intros, las introducciones al programa, que a veces era un programa de 2 horas y la introducción duraba 1 hora, duraba 40 minutos, en los que estaban respondiendo comentarios y haciendo algunas bromas. Y yo creo que esa era una de las cosas que quizá en algún momento pudieron pensar ustedes, que las intros llegaban a aburrir, pero al contrario, extrañamente te enganchaban a continuar con el programa porque te divertían. Quién sabe, en algún momento en el que uno no está tan bien anímicamente, pues te sacaba una sonrisa. Yo creo que eso lo vale todo, ¿no? Y ya después venía el plato fuerte, un tema de misterio. Y ahí viene el otro sello, ¿no? Que es la forma de referirse al misterio, ¿no? Que justamente me imagino que en casos como de llamar cortos a los humanoides pequeños, viene de la traducción literal del inglés, ¿no? O sea, evidentemente, cuando te pones a usar el traductor de Facebook o de Google, de lo que sea, te sale cada cosa. Y a mí me ocurrió, y por eso también me acordé, porque hace poco estaba revisando, como siempre, hay un buen amigo que regularmente está en el programa, que es Albert Rosales, investigador afincado en Miami, y yo estoy en su grupo de humanoides que tiene en Facebook, y él lo pone en inglés. Entonces, cuando yo hago la traducción, varias veces me ha salido y vio a un corto humanoide, o vio a un humanoide, y yo me acuerdo de ustedes inmediatamente, por supuesto. Ese era, y lo otro era pues que lo más quizá resaltante del programa era justamente que hablaba mucho de seres humanoides, que para ya serían presuntamente extraterrestres, y bueno, lo trataban de una manera bastante interesante, ¿no? Y tenían ahí como digo, personajes como el primo universal y todo, y realmente lo recuerdo, y muy buenos momentos de radio, ¿no? O de podcast en mi caso. ¿Qué nos puedes contar iba a decir del primo universal, si quieres puedes hablar de él, pero ¿qué nos puedes contar de el sábado pasado estuve con él. Ajá. El primo universal, que es mi primo, pero como era el primo de todos, de ahí pasó a llamarse el primo universal. Y yo no sé si recuerdas
que debido a un comentario que alguien escribió mal en el foro de iVoox, a la hora de referirse al primo puso el primer. Entonces, digamos que cambió de categoría y pasó a ser el primer universal, que tiene todavía más, pues un nombre rimbombante, ¿no? Pero nos hizo todavía más gracia, entonces a partir de entonces fue el primer universal. Y sí, y hablando de hacerme gracia, que me hace mucha gracia, porque sí, yo te explico cómo era el programa y tal, pero yo tengo una serie de percepciones y de más background que el oyente, ¿no? Porque yo y Dani pues hacíamos todo lo que había detrás y no solo me quedo con lo que salía a través de las ondas del podcast, pero quien sí conoce la esencia del programa son los oyentes. Y tú eres un oyente y por lo que me estás contando eres un oyente de los que se sabía todo nuestro folclore a la perfección y me gustaría que en vez de ser yo fueras tú, si así lo consideras, quien pues definiera mi programa a nivel de tipo de contenido, tratamiento, tono, como tú veas, porque lo sabrás hacer seguro, mucho mejor que yo. Yo la verdad, y no solo porque mucho de lo que ustedes encontraban era justamente de Fortean Times, pero Correcto. Si tuviera que definirlo en una palabra, definiría a Terra Incógnita como un programa forteano. No tengo otra definición porque no solo forteano en el contenido, sino también en la esencia, en cómo se realizaba, que tú no sabías lo que iba a salir literalmente al minuto siguiente, lo que iban a decir, o cómo iban a nombrar a tal o cual suceso humanoide o lo que fuera. Y sí, realmente genial. Pero ahora sí, hablemos de humanoides. Venga. Estimado Alex, yo sé que tú entre las últimas conferencias que has estado dando o ponencias, has continuado hablando de extraños humanoides que pululan por nuestro mundo. ¿Qué nos puedes contar sobre ya estas últimas cuestiones de las que estés enterado en España o en otros países o en la propia Cataluña? Coméntanos, por favor, aduéñate del micrófono con los cortos. Yo me adueño, pero ten cuidado, que ya te he dicho al principio que me enrollo, es decir, que hablo mucho, hablo demasiado. Pues bien, los humanoides. ¿Por qué los humanoides me llaman tanto la atención? En realidad son un efecto colateral del fenómeno ovni en sí. Es el fenómeno que a nivel personal más me representa un desafío, puede sonar pedante lo que voy a decir, un desafío intelectual. Es decir, un desafío que se escapa a mi lógica y que me genera cierto morbo para intentar comprender. Desde siempre, yo recuerdo siendo pequeñito, con 5 años, fascinarme por estos temas. Y ya después seguir fascinado, y no menos precisamente. Y los humanoides, pues como son esos cortos a veces, en definitiva esas criaturas asociadas a esos objetos voladores no identificados, pues acabaron también llamando mi atención, ¿no? Y en lo que respecta a la actualidad del fenómeno, pues te puedo comentar que, mira, a nivel que seguro que tú lo has comentado en el programa, y seguro que también lo conoces o que entiendes a lo que me voy a referir, es que el aspecto de estos seres muchas veces está condicionado por el bagaje cultural del momento en el que el testigo está siendo, valga la redundancia, testigo de ese encuentro con lo imposible, con lo absurdo, quizás, mejor dicho. Entonces, por lo tanto, podríamos deducir que en los últimos años estos humanoides tendrían aspecto así un poco de color tez, piel anaranjada, como Donald Trump, o portando unos monos rosas y unas máscaras negras con figuras geométricas en la cara debido a la popularidad de cierta serie coreana. Pero la verdad es que no. La verdad es que los humanoides que se aparecen son los que se siguen apareciendo, son los que se han aparecido en los últimos 30 años. Sí que es verdad que quizás la figura del grey, del gris, de humanoide bajito, calvo, de cabeza desproporcionada, grandes ojos negros, almendrados, es la más habitual, pero también hay reptilianos que ya estaban de moda en los años 80. Seguramente, debido al éxito en televisión de aquella serie, Los Visitantes, y es que según me pude informar en su momento, antes de la proyección del primer episodio de esa serie, por ejemplo, hablando de los reptilianos, el MUFON, que es esa organización de los Estados Unidos que se encarga, en definitiva,
de realizar una base de datos sobre avistamientos ovnis y de humanoides, solo tenía registrados 3 casos de humanoides con aspecto, podríamos decir, reptilianos. Pero fue a raíz del boom de la popularidad de esa serie, de V, que los reptilianos fueron un poco el alien de moda. Lo cierto es que también se ven, por ejemplo, humanoides robots incluso grandes, como aquellos que dijeron verse en el caso Voronezh, de Rusia. Pero, si me apuras, sí que hay un humanoide que en los últimos años ha irrumpido en escena. Y hasta ahora nunca habíamos sabido nada de él. Es el caso de los Black Eyed Kids, de los chavales, podríamos decir, de los de chicos. ojos negros. Correcto. Que van siempre ahí con sus capuchas, ¿no? Tienen una indumentaria así un poco, como decimos aquí, chico de calle, ¿no? De barrio. Pero ¿quién no te dice que esto no deja de ser una ostensión? Como decía también Pablo Vergel en nuestro programa. Es decir, una manifestación en la realidad de los miedos, de las creencias, es decir, folclore en formación, en definitiva, de ciertos relatos, ciertas leyendas urbanas que son populares en Reddit en los últimos años, que por cierto, yo no sé tú, pero como te decía también antes fuera de micrófono, yo ya no hago programa, pero sigo consumiendo estos temas y donde estoy descubriendo mucha casuística y mucho relato y mucho informe interesante es en Reddit. Yo, si siguiera haciendo Terra Incógnita, tiraría por ahí. Y eso, si me apuras, el humanoide así más reciente sería un Black Eyed Kid. En cuanto a fisionomía y en cuanto a casos, por ejemplo, acontecidos en España en los últimos años, pues mira, yo te puedo contar varios. Quizás últimamente, mira, a nivel personal, y no quiero entrar en mucho detalle a eso porque no me interesa, estaría traicionando la confidencialidad de quien me lo explicó. Y la verdad es que por la manera en la que yo llegué a este caso es precisamente por el motivo que sé que es verdad lo que me estaba diciendo esa persona. En el año 2014, como te comentaba, robots de quizá 8 metros de largo persiguiendo a gente por los campos de centro de España. David Cuevas, que lo tienes por ahí, me comentaba que había llegado a entrevistar a personas en los últimos 5 años que hablaban de la existencia, o de la presencia, mejor dicho, de una especie de pajarracos metálicos en medio de polígonos industriales, en medio de zonas que quizás no sean el típico sitio para relatar uno de estos encuentros, ¿no? En un sitio muy anodino. Y además, no solo pajarracos de extraña forma, sino también de extraños sonidos, luces, también que salían de sus ojos. Alguna característica de estas, como veis, es compartida por otros casos más famosos, como el ser de Flatwoods, que también emitía unos rayos por los ojos. El fenómeno, y como bien sabrás si sigues los reportes de Albert Rosales, sigue ahí. Raro es el mes en el que alguien en algún rincón del planeta no se encuentra con uno de estos seres, sean lo que sean. Pero una cosa está clara. Quizás siempre han estado entre nosotros, incluso antes de que nosotros estuviéramos aquí. ¿Y por qué digo así de forma como tan tajante que una cosa está clara y es eso? Pues porque, como también seguro que bien sabes, y tus oyentes también, los relatos que, por ejemplo, en la Edad Media nos hablaban de encuentros con seres demoníacos, luego un poquito más adelante con hadas, con definitiva, seres que no serían como nosotros, que no serían de nuestro mundo, van precedidos por una serie de características y parecen cumplir con una serie de patrones que se repiten a lo largo de los tiempos, hasta llegar ahora al fenómeno ovni. Y no sé, yo a nivel particular, yo he vivido yo sí que puedo decir que he vivido una experiencia que es algo totalmente incomprensible. Y a nivel personal también, por gente allegada que conozco, me han contado cosas, por ejemplo, pues unos abuelos de un amigo mío, gente totalmente ajena a estos temas, gente que en definitiva se dedicaba a vivir y a trabajar el día a día sin preocuparse por quizá fantasear, podríamos decirlo así. Pues me llegaban a explicar como un día
conduciendo de noche en la provincia de Guadalajara, España, de repente una luz. Personas que quizás en aquel entonces tendrían sus 65 años, una luz les sobrevuela, les ilumina el espacio que tenían a su alrededor, al mismo tiempo que su coche se detenía, el motor se paraba, todo el aparato eléctrico dejaba de funcionar. Lo que te estoy relatando es un clásico, o sea, si me lo dice otra persona, que no son los abuelos de este amigo mío, diría, bueno, tú, como yo, has leído muchas crónicas de encuentros con ovnis, porque esto es un sota, caballo y rey, es decir, la luz que te sobrevuela, se apaga el coche y, ojo, fíjate después en el reloj porque seguramente ha pasado una hora de la que no has sido consciente. En el caso de los abuelos de mi amigo, no parece que esto del missing time, del tiempo perdido, no sucedió, pero lo otro sí, y es de manual. Y me lo están contando unas personas que nunca han tenido ni interés ni seguramente acceso a este tipo de cosas. Lo contaban así como, nos ha pasado, no tenemos ni idea de lo que ha sido, pero ahí está. Entonces son testimonios que me ofrecen credibilidad. Pues eso, juntado a lo que me pasó a mí, que si quieres después te lo puedo contar, pues lo puedo relacionar con todos esos otros relatos que encuentro en los libros, en los testimonios, en Internet, de gente que dice haber vivido, haber visto cosas parecidas, pues ¿quién no te dice que también sean verdades? Ujú. Así es. Y respecto a lo que has mencionado, hay dos puntos que quisiera resaltar. El primero, estos casos que ya salen, digamos, de la línea más ortodoxa, porque hasta dentro de las cuestiones nada ortodoxas, valga la redundancia, como la ufología, la investigación de lo anómalo, de lo forteano, también hay líneas ortodoxas que a mucha gente no le gusta cruzar porque siente que, bueno, es curioso, ¿no? Porque todos nosotros hemos salido supuestamente de lo dogmático. A todos nosotros en algún momento nos han querido poner quizá un San Benito de el de los temas raros, pero hay gente también que no quiere que uno pase ciertos límites que ya hay en esta, llamémosle así, disciplina en formación o como la quieran llamar, para la ufología y a la investigación de lo anómalo. Y es bien curioso, o sea, temas malditos dentro de lo maldito, que son cuando ya no estás hablando del típico extraterrestre, ¿no? Como tú dices, con la fisonomía del alien gris, ¿no? A lo communion o algo así, sino los casos de los pájaros metálicos, como dices, que ya muchos incluso lo tienen en el límite con la criptozoología. Y la criptozoología también hay veces en las que ya expande sus límites hasta llegar a los casos, por ejemplo, de humanoides, a los Sasquatch o a lo pie grande, en compañía de luces que tienen toda la pinta de ser naves que vienen, vaya a saber qué Dios de dónde. Y entonces es como que al final pareciera que todo formara un continuo entre lo paranormal, lo criptozoológico, lo ufológico y otras cosas como quizá los seres feéricos de antes, y lo que tú dices, que también en otros tiempos muy probablemente veían, qué sé yo, algo lo que ahora llamaríamos un extraterrestre gris o algo así, o un Black Eyed Kid, ¿no? Estos como humanoides que se asemejan o se metamorfosean, quizá como pequeños de ojos totalmente negros, y eso es lo que causa más pavor en los testigos, pero en otro tiempo directamente hubieran dicho, mamá vi al diablo, o he visto un endemoniado, o he visto quizá a un duende, ¿no? ¿Cuántos casos hay de duendes que prácticamente siguen los mismos patrones que ver a unos humanoides pequeñitos? Hasta la fisonomía se parece en algunos casos. Entonces, yo muchas veces me pregunto si no estamos asistiendo, no, pero algo que sí quiero, era lo segundo en lo que quería hacer énfasis, que esta casuística se viene recogiendo hace tiempo, pero me parece que de un tiempo a esta parte, quizá 15 años, quizá 10 años, se ha disparado el número de casos ya supraanómalos dentro de lo anómalo. Y se están viendo ya, hasta para el que no quiera verlo conscientemente, más esas conexiones que te digo, en donde ya se desdibuja la línea entre lo paranormal, lo ovni, lo criptozoológico, lo, digamos, feérico y hasta lo espiritual. Entonces, es como si se hubiese abierto una especie de compuerta hacia, nunca mejor dicho, una terra incógnita, más allá de nuestros sentidos, pero que puede estar en nuestras propias casas en muchos casos, o por ejemplo, como lo que tú has contado hace un momento, yo en una de mis primeras, digamos, entrevistas de campo, ¿no?
me fui a una ciudad al norte de Lima donde un amigo decía que pues se había visto a una especie como de sombras, cosas extrañas, que era más por algo paranormal. Y de pronto yo voy preguntando por las tiendas de gente muy humilde, gente dedicada principalmente a la agricultura, y de pronto un par de señores, y eso todavía está en mi canal Misterio Infinito Perú, de hace varios años, subido, yo les empiezo a preguntar, ¿saben algo de una luz que han visto, una sombra que incluso salió captada en una cámara de seguridad de un día de Navidad hace poco? Y me dijeron que sí, pero que en realidad pasaban otras cosas. Y ya cuando uno les habla con más confianza, salen contando un caso que ellos, gente súper humilde, no tenían cómo saber. El típico caso del humanoide encapuchado, persiguiendo Fíjate. personas en horas de la madrugada sobre algo que parece ser, llamémosle así, una patineta voladora o una tabla voladora. Lo contaron tal cual, como también otro investigador de estos temas aquí en Perú, pero ya en la ciudad de Lima, que como ciudad capital está totalmente bombardeada por películas, series, internet y todo, pero en un entorno totalmente distinto. Dos personas ancianas contándome esto y uno de ellos en primera persona, porque era el esposo de esta señora, que contó que en una madrugada que llegaba de una reunión, este ser lo había perseguido. O sea, El él dice, yo lo vi patinete. y lo más cercano que tuvo para poder de repente referirse era como un monje franciscano que estuviera flotando por el aire y persiguiéndome. O sea, lo que tenía más a mano era una figuración religiosa, pero lo que ha dicho es como otros casos, Por el incluso cuando uno lee porque iba ensotanado, ¿no? un ensotanado, correcto, un ensotanado y con una capucha. Y también esto me recuerda el libro, uno de los primeros, si no el primero de Iker Jiménez, Enigmas sin resolver, cuando él cuenta casos así en las Urdes, una de las zonas pues más recónditas de España, Ujú. a inicios del siglo XX. Entonces uno dice, caramba, lo mismo, pero en colores y en distintos lugares. Y bueno, yo también como que me he enredado, pero es que enredado es lo forteano. Sí, sí, mira, decía yo lo de los Black Eyed Kids y me comentabas que allí tenéis, por lo visto, casuística también parecida y que encima van en patinetes, ¿no? O en skate. Es decir, En este caso, estaban los ensotanados, más que los Black Eyed Kids, los ensotanados, o sea, personas que en determinados puntos, que además en ciertos casos son repetitivos y parece ser como por oleadas, o sea, una temporada lo mismo no pasa nada y en otras varias personas ven, en horas altas de la madrugada, como si fueran seres con capucha que flotan y ya eso lo pueden atribuir a muchísimas cosas, desde paranormal, ovni hasta una brujería. Ya depende cada del uno. bagaje que tiene cada quien. Exacto. Pues los Black Eyed Kids, como sabes, cuando se habla de ellos, el relato siempre tiene una característica común, que es que se quedan ahí en ese umbral, que es la puerta de la morada de uno, o a veces puede ser fuera de un coche, pero mientras el testigo está dentro. Y estos niños, que normalmente son niños, ahora mismo no recuerdo, alguno habrá que sea también una niña, una chiquilla, siempre son muy insistentes y están mostrando en todo momento pues un fervor, casi podríamos decir, por acceder a ese entorno que es la casa o en el interior del vehículo. No irrumpen, no utilizan violencia, piden permiso, lo piden por favor, muy insistentemente, pero sin utilizar la violencia. En ningún momento van a intentar forzar la puerta, la cerradura. Déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar. Evidentemente ya de por sí, por aspecto, por las horas, por el contexto, no invita a que dejes pasar a nadie dentro de tu coche o dentro de tu casa, pero si además le añadimos ese componente tan escabroso, ¿no? Que es la presencia de esa oscuridad en sus ojos, pues ya cualquiera que tenga sentido común diría, me voy. Esta característica es muy parecida, como seguro que también sabes, a un comportamiento, un patrón social que tenían ciertas figuras asociadas al vampirismo en la Europa de no hace tantos siglos, del 17 al 18, que es que el vampiro también pedía permiso para entrar, con la misma forma que hacen ahora los Black Eyed Kids para entrar en la casa de las gentes a las que querían hacer algo. Entendemos, yo no sé si ahora estos Black Eyed Kids, si alguien les deja entrar, lo que hacen es intercambiar cartas Pokémon. No lo sé porque al final
a la hora de la verdad, esos casos de dejar entrar a los Black Eyed Kids, sí que los hay. Y de hecho tienen malas consecuencias, ¿no? Pero no abundan, ¿no? Y quizás han sucedido, pero no han trascendido porque el testigo no lo ha podido contar. Pero sí que está ese patrón, por ejemplo, de actualizarse el fenómeno cambiando la indumentaria, pero respetando una tradición que en este caso es el pedir permiso para entrar. Y si no le dejas entrar, no irrumpe. Ahora bien, también lo podríamos ver desde otro punto de vista, que es aquel que dice que X persona o X grupos de personas se pusieron de acuerdo para poner de moda una leyenda urbana en Internet basándose en relatos de otra época, ¿no? Pero hay de todo y como en estos temas todo es posible, pues oye, ¿quién no te dice que ahora los humanoides pues sean chavales encapuchados que a altas horas de la noche piden entrar en tu casa? Con los ojos negros, por cierto, característica compartida con los O los clásicos grises. grises. Eso es lo que ha hecho que muchos también digan quizá una explicación alternativa o no tan alternativa porque creo que cae de madura, es juntando esto con lo que algunos afirman, ¿no? De la existencia de híbridos como una quinta columna, ¿no? Que combinarían genética extraterrestre con humana, pues dicen, ¿y qué tal si estos son los famosos híbridos? Sin emociones, con los ojos oscuros Correcto. de su sangre alienígena, pero digamos con características humanas como el habla y también ciertas características fisonómicas, ¿no? Entonces, también se habla de esto. Pero otras cuestiones son, por ejemplo, que esto del pedir permiso, hasta ahora se habla en círculos de exorcismo o de demonología, ¿no? Es la clásica cuando alguien dice, esta persona ha sido poseída. Entonces, en el habla popular, y también algunos sacerdotes o pastores, etcétera, que están metidos en ello, dicen, no es conveniente abrir puertas, no es conveniente darle permiso mediante un ritual a lo que ellos entienden por el demonio o el diablo, en fin, ¿no? O sea, comparte con eso, ¿no? Que dice, no, esta persona ha sido porque ha abierto alguna puerta, ya sea o la ouija, hizo algún acto tenido por maligno, o directamente le pidió a ese ser, ¿no? Bueno, que haga lo que, en fin, ¿no? Y esto se comparte con estos casos, ¿no? Como dicen, distinto ropaje, de repente ahora ya no muchos creen en eso en buena parte de Occidente, pero este fenómeno se manifiesta con el mismo comportamiento, pero ya con algo más cercano a lo que la mayoría tiene en mente, que es un extraterrestre, un híbrido, un espanto en medio de la oscuridad, así que parece que sea lo que sea, está bien enterado de lo que va pensando la sociedad en su mayoría y actúa en consecuencia, ¿no? Esto me recuerda, y de hecho lo debes saber completamente bien, de la teoría de la distorsión de José Antonio Caravaca, que ahora es la que está en boga en muchísimos países, incluso fuera del habla hispana. Sí, pero mira, reflexionando acerca de que, siguiendo con el tema de los Black Eyed Kids, y no es que le tenga especial cariño, esto de que piden permiso y el testigo pues se mantiene cabal y no les deja entrar porque ve que aquello es una cosa potencialmente violenta, es justamente al contrario de lo que suele suceder en un caso típico de humanoide asociado a un ovni. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo a que voy a hablar de típico caso, pues por el típico caso en el que una persona de repente ve una luz extraña que se desplaza por el cielo, que desplaza pero baja en altura, tanto baja que parece que aterriza, entonces el testigo se aproxima o directamente está conduciendo y lo que ve a su derecha en un campo es una nave de otros mundos que está ahí y unos seres que están haciendo vete tú a saber qué. Sobre todo, si además el testigo se fija más y ve que aquellos seres pues humanos no son, yo creo que un poco de prudencia, de sentido común, de instinto de supervivencia, en definitiva, es lo que tiene que primar en una situación como esa. ¿Qué quiero decir? Que el testigo lo que tendría que hacer es largarse. Y muchas veces lo que ocurre es que hay una especie de extraña fuerza que le obliga a salir del vehículo, que le obliga a no cuestionarse lo absurdo de lo que está viendo e incluso acercarse a esos seres, a dejarse cogerse de la mano por ellos y a ser introducido en su nave. Es como una atmósfera, un momento en el que, como decía, ese sentido de supervivencia, un sentido muy básico, una anulación del sentido común,
se produce y el testigo está a la merced, a la voluntad de aquellas entidades, sean lo que sean, y tengan ese aspecto realmente tal y como los está viendo el testigo o no. En definitiva, una fuerza inteligente. En el caso de los Black Eyed Kids, ¿no? Si fueran realmente el prototipo de siempre Alien, le harían como un truco mental Jedi y el testigo les dejaría entrar. Que el truco mental Jedi, en la mayoría de casos, parece ser, de esos casos más arquetípicos, parecería ser la utilización de ciertos utensilios, como un lápiz, como el que tengo yo aquí ahora, extrañas varillas que emiten rayos de luz y en cuanto les apuntan, la literatura ufológica es muy clara en estos casos. O bien el testigo sufre una parálisis para no moverse y en definitiva que los aliens lo puedan coger y se lo lleven, o bien ese estado en el que se le anula el raciocinio y se deja acompañar sin problemas, más se ve atraído a entrar en el platillo volante y así seguirán surgiendo peripecias. Esto de extraños juegos de luces, de frecuencias, es lo que para Daniel y para mí en el programa, cuando hacemos Terra Incógnita, era un detalle que quizás nos daba a pensar que lo que está viendo el testigo no dejaba de ser como una interpretación personal, es decir, puramente subjetiva, pero de un fenómeno real, que adquiría una forma, una apariencia, en función de lo que el testigo entendía que quizás aquello tenía que ser. Pero que estaba condicionada por ese primer disparo, llámalo disparo de luz, de frecuencia, juegos de luces que a veces hacen estos platillos volantes que interfieren con el cerebro, con la psique del testigo, y lo que sucede a continuación es ese gran teatro ovni, pero eso no quita de que haya realmente un marionetista detrás de todo, un marionetista que, por cierto, ¿qué hace? ¿Con qué intención? ¿Qué pretende? Salvar el mundo, como sabrás, desde los años 50, con George Adamski, es decir, desde la utilización ya de forma pública de las bombas atómicas, el mensaje de estos seres que venían de otros mundos era muy pacifista. Querían acabar con la carrera nuclear del planeta. Pues ¿por qué no se presentaban? Lo que se dice siempre y tiene toda la lógica del mundo, ¿por qué no se presentaban ahí en medio de la Casa Blanca o en medio del Kremlin y decían, oye, tú fíjate, qué vacile te estoy haciendo yo aquí ahora, presidente humano, que claramente yo pertenezco a una sociedad muy superior tecnológicamente a la tuya, no te vengas arriba, o como decimos aquí en España, no te flipes, déjate de lo de las bombas atómicas, buscad la paz, buscad el amor, iros a Woodstock, hacer esas cosas ahí que hacéis en los conciertos, disfrutad de la vida, pero olvidaos de la destrucción del planeta. Eso sería lo lógico si realmente el mensaje que estaba de moda en aquella época quería realmente trascender, llegar a serse efectivo, pero no. Escogían a gente cualquiera que al final, por el mero hecho de decir lo que habían visto, caían en el más absoluto descrédito. Y es que también aquí hay una característica con esto último del descrédito que es típica del fenómeno ovni de los humanoides, que es un fenómeno que se niega a sí mismo, tanto por la apariencia de los seres como por su comportamiento. Cuando el testigo explica lo que él piensa que ha vivido, él mismo sabe que es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza y que nadie se lo va a creer. Es como, sí, mira, yo me dejo ver, te digo cualquier cosa, luego tú intenta explicarlo, nadie te va a creer, pero me has visto. Eso es una impotencia muy fuerte para el testigo. Por eso digo, ¿qué intención hay por parte de estas entidades? ¿Qué pretenden? Ahí también, que seguro que la conocerás, esa frase, esa cuña que utilizamos en Terra Incógnita, perteneciente a la película de Mothman, en la que Richard Gere interpreta a una especie de alter ego de John Keel, este investigador de los fenómenos forteanos que tanto nos gustaba en el programa. Y en un momento dado de esa película, como digo, está hablando con otro investigador y comenta algo así como parece que estas entidades están más avanzadas que nosotros. ¿Por qué no se nos presentan y nos dicen qué piensan? Y el otro investigador le contesta, tú estás más avanzado que una cucaracha. ¿Alguna vez te lo has planteado explicárselo a alguna de ellas? Y es que es verdad. Ese salto muy exponencial que existe entre la capacidad intelectual que tiene una cucaracha respecto a un ser humano, sin faltarle el respeto a las cucarachas, que la gente dirá, bueno, es que a lo mejor sí que está muy evolucionada. Pues no lo están tanto. Lo que pasa es que están muy bien adaptadas a su entorno, a esos muchos entornos a los que viven. No tienen ninguna necesidad desde hace muchos años, a nivel general,
de evolucionar mucho. Nosotros sí que somos una especie claramente avanzada, lo digo así con todas las de la ley, porque, por ejemplo, aunque no por una necesidad al menos muy evidente, hemos sido capaces de salir de nuestro planeta y poner el pie en la Luna, por ejemplo, enviar sondas más allá de Marte, ¿no? Eso una cucaracha no la hace. Existe realmente una diferencia de procesamiento intelectual palpable. Pues lo mismo que nosotros no nos paramos a explicarle a una cucaracha que somos intelectualmente superiores, primero, porque por el tema del idioma no nos va a entender. Y segundo, para una cucaracha, a nivel de concepto, eso de ser mejores intelectualmente se le escapa totalmente. Pues ¿quién no te dice que estas entidades son esos humanos que somos nosotros para las cucarachas y nosotros somos las cucarachas para esto que se llama fenómeno ovni? Hacen y juegan como nosotros, con nosotros como quieren. No sé, podemos, te lo puedes imaginar, ¿no? Hablar horas, divagar, intentar aproximarnos de la forma más lógica o relacionando casos para intentar encontrar algo que tenga cierto sentido. Pero, por ejemplo, ¿tú has llegado a algo que tenga cierto sentido? ¿Tú a qué conclusión has llegado? Yo la verdad, la conclusión, si se le puede llamar así, porque es mutable, es tan mutable como el fenómeno, es de que, bueno, he intentado hacer, como te decía antes, una armonía de distintas cosas, ¿no? Pensar que quizá hay un poco de realidad en todo, que no estamos ante un fenómeno unificado, sino que lo mismo, si hay visitantes de otros mundos, de otros tiempos, de otras dimensiones, sea lo que sea que eso pudiera ser, porque dicen muchas cosas, nada comprobado, o bueno, en fin, pudiera también tratarse de los antiguos, digamos, seres féricos de toda la vida, otros los llaman pues ángeles, demonios, y que simplemente ahora estamos más atentos a cada uno de esos y ya los podemos clasificar. Antes quizá, como digo, todo era un universo espiritual, benigno o maligno, con algunos seres juguetones por ahí propios de cada región, luego era extraterrestres versus fantasmas, y ahora quizá nos estamos dando cuenta de que no todo es tan, digamos, como para ponerlo en compartimentos estancos. Pero aún así, después uno se pregunta, ¿y si en realidad todo es un gran teatro? ¿Y si en realidad todo obedece a una o dos causas, pero que mutan porque nos ponen a prueba, o porque es una cuestión de nuestra percepción que no puede llegar a captarlos del todo y capta distintos lados de la misma y cree que son distintas circunstancias y por eso es que a veces parecen una surgir de la otra, unificarse, ramificarse y al final uno se queda pues diciendo lo que quizá cuando yo tenía, no sé, cuando me empezaron a interesar estos temas, pues tendría qué cosa, 6 años de edad, una cosa así, muy, muy niño, uno decía platillo volador, extraterrestre, y a veces uno dice, quizá en esa edad vivía más tranquilo, ¿no? Porque ahora sí que tengo mucho en qué pensar y pocas posibilidades de llegar a establecer una certeza, porque a cada nuevo caso que ocurre, te desbarata el castillito de naipes que creías ya tener terminado. Y creo que esta es una de las cosas, a la par que frustrantes, también fascinantes, aunque parezca pues una completa cuestión contradictoria de estos casos, ¿no? Pero mira, sí que has llegado a una conclusión, que es esto, que nunca se nos permite saber demasiado, nunca se nos permite aproximarnos de una forma que lo podamos comprender. Está ahí, se nos aparece de muchas formas, pero independientemente de la forma que sea y en el momento y lugar que sea, siempre nos es esquiva, elusiva. No vamos a poder sacar nada en claro. Y no por ello deja de ser menos curioso, correcto. Así es, Alex. Más bien quizá como, digamos, parte final de esta intervención, me gustaría hablar de algún caso por ahí que ya está pues en los límites de lo forteano, ya rumbo hacia lo increíble, pero que hay personas que los han visto en otros países, también aquí en Perú, también en España, y que ya pues son los que tú dices, mejor no pienso, me tomo un chocolate caliente y me voy a dormir, porque si no voy a estallar. Que es, por ejemplo, gente, o sea,
el caso que te comentaba, ¿no? Uno de los primeros que me vienen a la mente cuando recuerdo Terra Incógnita, que es el de gente que afirma haber visto animales, aparentemente animales comunes y corrientes, pero que a escondidas del ser humano, como si se tratara de esas leyendas o de esas fábulas, resulta que hablan, resulta que saben más de lo que piensas. Y esto, por ejemplo, se ha reportado en distintas ocasiones con los gatos, que son unos animales tan fascinantes. De hecho, yo tengo tres ahí, que siempre tienen ese encanto, ¿no? Yo he tenido gatos literalmente desde que nací en mi casa y pues duermen conmigo y todo, y siempre uno los nota con ese halo de misterio, ¿no? Como que a veces se desaparecen, vienen, a veces te dan esas miradas que parece que expresaran más de lo que realmente un animal pudiera ser de acuerdo a los cánones humanos. ¿Cómo son estos casos, ya sean de gatos o de otros animales que de pronto o son algo que toma la forma de un animal, no lo sé, como también hablan otros? ¿Qué nos puedes contar de esto tan fascinante, como un excelente cierre de programa, o de entrevista, o de conversación, mejor? Pues sí, ¿no? Recuerdo ese programa en el que hablamos sobre reuniones de gatos. Y veo que es un tema que te llamó la atención, y es que es verdad, era muy curioso. Y es que yo creo que la gracia de este tema de las reuniones, de las congregaciones, de las logias gatunas, incluso podríamos decir, tiene ese punto mágico e interesante porque te lo puedes acabar de creer, porque seguro que todos y todas en algún momento de nuestras vidas hemos visto, como tú decías, ¿no? Incluso los que tenemos en casa, este comportamiento como que estoy tramando algo, pero no te lo voy a decir, pero a mi amigo gatuno sí, que aunque no me escuches comunicarme, él lo sabe y yo también lo sé. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo a testimonios de gente que tan tranquilamente va pues de recogida a su casa quizá de madrugada y al pasar junto a un callejón tira la cabeza y lo que ve es algo que podríamos decir, cuidado, esto es muy típico, no es nada extraordinario. ¿El qué? 7 gatos, 6, 5, un número, un grupo, que están reunidos, están ahí echando el rato, siendo gatos callejeros, quizás algunos han escapado de alguna morada, de alguna casa, pero lo cierto es que están sentados formando un círculo, mirándose entre sí muy seriamente, en una actitud ciertamente inquietante. ¿Por qué ciertamente inquietante? Porque recuerda una actitud humana, a una actitud de una reunión, una charla entre amigos, pero claro, no están hablando y son gatos. Pues esa persona, en sus primeros segundos en los que lo está viendo no le da importancia, sigue avanzando, pero rápidamente tu cerebro se establece una conexión y dice, cuidado, que eso que has visto quizá no sea tan normal. Te da la vuelta y ya los gatos o bien no están, o bien ya está cada uno haciendo sus cosas más de gato, podríamos decir, para que nos entendamos. Y ese momento, esa situación de cónclave, podríamos decir, ha desaparecido. Pero el testigo está convencido que lo ha visto. De hecho, en lugares del mundo como Irlanda, la tradición en estos temas va más allá y se dice que cuando los gatos se reúnen y se ponen así a hablar a su manera, están decidiendo quién va a ser el nuevo rey de Irlanda. Pero, no sé, historias de animales en este sentido, pues incluso seguro que muchos de tus oyentes te podrían decir miles, ¿no? Pero sí que es verdad que los gatos son ese animal un poco frontera, ¿no? Un poco fenómeno ovni. Porque están ahí, los vemos, pero no lo tenemos muy claro lo que están queriendo decir, ni por qué hacen las cosas que hacen. Son cariñosos cuando quieren y cuando no quieren, pues tú estás ahí a su voluntad. Así que, 3 gatos me has dicho que tenías. Sí, 2 gatas y un gato. ¿Y tú has visto algún comportamiento que podríamos catalogar como anómalo en algún momento? Bueno, algo que me decía mi padre, por ejemplo, que cuando yo estaba enfermo en 2 oportunidades, la gata mayor que, digamos, no es especialmente cariñosa porque es adoptada y bueno, ya tenía sus propios comportamientos un poco más de calle, o sea, es cariñosa cuando quiere, pero en otras ocasiones no se deja ni agarrar. Él, o sea, yo estaba en cama y él me decía, es una cosa extrañísima porque en estos días en los que tú estás mal es como si ella supiera que estás enfermo
y se echa encima tuyo, así como una esfinge, me decía, totalmente de piedra, mirando hacia el frente, y persona que entra al cuarto es como una guardiana, te sigue con la mirada y no se despega de ahí, te sigue hasta que te vas, y como si estuviera, si alguien se acerca a ti, te sigue y se pone en una postura ya como de te voy a atacar si pretendes hacer algo, ¿no? Y él Te me dijo, protegía. sí, es una cosa muy curiosa, me dijo, porque era ese comportamiento mientras yo dormía y estaba enfermo, pero en ocasiones en las que ya estaba despierto, pues volvía como que a total normalidad, ¿no? Y entonces, y en una ocasión incluso fue que los 3 gatos, que usualmente no se llevan muy bien, pero era como que estuvieran 2 a cada lado mío y la gata mayor encima, en posición como de vigilancia, ¿no? O de protección. Y a él le llamó mucho la atención eso, me lo contó. Oye, que por ejemplo esto no lo hacen mis perros, que también son muy cariñosos y todo, pero tus gatos no, o sea, es curioso. Y eso, principalmente eso, o las veces en las que se desaparecen o sea, también con esta gata, con mi gata mayor ocurrió, en una ocasión se desapareció algo de 2 días y yo estaba pues ya poniendo carteles con su fotografía, dando recompensa y todo, y de pronto de la nada apareció, eso que ella nunca había salido de la casa, y es cuando yo traté de que ella suba porque hay un balcón, ella nunca se dejaba pues así, digamos que yo la cargara demasiado, o menos tener esos gestos como de saltar hacia mí, pero yo sentía que ella no sabía cómo entrar nuevamente a la casa. Y yo le hablé, o sea, como le hablaría a cualquier persona. Dije, por favor, lo que tienes que hacer es que yo voy a poner el banquito, salta al banquito, saltas a mis brazos y así. Y ella me miraba con atención. Entonces yo hice eso, sintiéndome un completo loco que no le va a hacer caso, y como nunca, pongo el banquito, ella salta al banquito y se pone en 2 patas como en una posición de agárrame, cosa que tampoco hace, porque es un tanto huraña. Y yo hice así y saltó a mis brazos y ya bueno, ronroneando y todo, y yo dije, Cuando interesa, entiende. sí, yo dije, esta ha entendido lo que le he dicho y así comentando con otras amistades que tienen gatos y en menor medida otros animales, dice, a veces es como que te entendieran y como dice cuando les interesa, ¿no? O cuando les puede salvar o te puede salvar a ti también. Muy, muy interesante. Sí, mira, estamos generalizando, ¿eh? No todos los gatos son iguales, ni todos son tan protectores, ni los perros lo son siempre, que siempre tienen quizás más de esa fama. Hay gatos así más caseros, hay gatos más aventureros. De hecho, se dice que existe ese síndrome del gato paracaidista, ¿no? Que bueno, no sé si es paracaidismo o que es demasiado confiado y no calcula bien dónde pone la pierna, la patita y se cae. El pobre gato. Y eso de que tienen 7 vidas. Tienen la capacidad de, cuando caen, girar lo suficientemente rápido como para ir de 4 patas. Pero, es decir, para amortiguar mejor la caída. Pero no tienen 7 vidas, pobrecitos. Hay gatos más mansos, más sobones, que se dejan acariciar más, gatos más ariscos. Pero, en definitiva, cuando, por ejemplo, antes comentábamos estos de las reuniones de gatos, estamos hablando de animales, de mamíferos que viven en comunidad. Pero sí que es verdad que los gatos, algo hay ahí con los gatos, que como decíamos antes, así un poco en plan de broma, pero quizá no tanto, son como la realidad detrás del fenómeno ovni. Se nos muestran lo que nos quieren mostrar. Lo otro se escapa, se nos mantiene distante. ¿Algún caso extraño, ya sea norteano o ya sea como esos casos que tú contaste alguna vez junto con Dani en tu programa, de algún caso de esos tipos, o si alguna vez has visto un ovni o algo que puedas catalogar como tal o paranormal? No sé, alguno que te haya ocurrido a ti, así sea el día, ¿te gustaría contarlo con tu especial forma de hacerlo? Venga, pues me atrevo. Y voy a aprovechar y voy a decir ese que comentaba al principio de mi intervención, de charla contigo, que es el que me pasó a mí, que se escapa a toda lógica, ¿no? Que seguramente lo habrás oído porque lo expliqué también en Terra Incógnita. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? Pues el cuándo fue en el año 1993, que yo tenía en aquel entonces 6 añitos. ¿Quiénes lo vimos? Mi padre, mi abuelo y yo. 3 generaciones diferentes, 3 personas con una idiosincrasia propia,
diferentes maneras de, bueno, quizá mi padre y mi abuelo no, yo sí, porque tenía 6 años, de interpretar la realidad. Y el contexto es Barcelona, un febrero, como digo, del año 93. Raro es aquí que nieve, pero nevó, y nevó bastante, hasta el punto de que nos preocupamos de una casa que teníamos en una urbanización de montaña, a unos 60 kilómetros de Barcelona, y no solo por la casa, que era una casa que casi era obra nueva y por lo tanto debido a la acumulación de tanta nieve, quizás algún tejado, alguna cosa, pues no lo estuviera soportando del todo bien. No solo por la casa, sino porque también teníamos allí a una perra, a un pastor alemán, dato que no digo en vano, y evidentemente pues teníamos que comprobar cómo se encontraba el animal. Así que fuimos, y la nevada era importante, de hecho hubo restricciones de carretera, cortes en túneles y demás. Pero llegamos finalmente a la casa, y para que la gente, para que tu audiencia se haga a la idea de cómo era a nivel de espacio, a nivel de distribución, aquella casa, urbanización de montaña, es decir, casitas con sus jardines, cada una diferenciada de otra con su estética propia, es decir, no eran casitas pareadas, era, pues, mi abuelo tenía un terreno cercado, y dentro de ese terreno, que era muy grande, que es muy grande porque sigue estando la casa en el terreno, pues hay un inmueble, hay una casa, una casa grande. Todo nevado. Llegamos por la tarde. La perra bien, que era lo más importante, pues todo bien. La casa muy nevada. Pocos otros coches, pocas otras personas parecía que había en aquel momento en esa urbanización. Una urbanización que, como digo, estaba en sus etapas iniciales de construcción. No había muchas casas, en medio de una montaña, una carretera muy secundaria. No era un punto concurrido, no era un punto de paso para ir de un municipio a otro. Solo llegaba ahí la gente que iba a una de esas casas. Es decir, era normal que no hubiera mucha gente. Era normal que no hubiera marca de otro vehículo en la nieve, como si era el caso. Pero bueno, ahí estábamos en casa, yo jugando con la perra, Tana se llamaba, y en un momento dado yo me di cuenta de que en el suelo, en la nieve, muy cerquita de lo que sería la entrada al garaje, al parking, como también lo llamamos aquí, ya dentro de la casa, ya dentro del inmueble, hay unas extrañas marcas, a mí me resultaban extrañas, grabadas en la nieve. Es como si yo ahora cogiera este lápiz que tengo aquí y me pusiera a dibujar un círculo en la nieve, y dentro de ese círculo algo que a mí me recordaba una letra, pero una letra que yo no conocía. Y cada uno de esos símbolos, porque había varios, la letra que había dentro del círculo, siempre se repetía un círculo con algo dentro, pues ese algo era diferente. Es decir, no era siempre el mismo símbolo, la misma letra. Y con unas formas rectas, unos patrones geométricos. Algo, como digo, que nos recordaba, porque al final llamé a mi abuelo y a mi padre para que lo vieran, a unas letras. Y mi padre, con muy buen juicio, lo que me dijo es: mira, Alejandro, tú estás viendo que estas marcas están justo aquí debajo del techo de la casa. Pues esto no es más que por capricho, por azar, refiero, la nieve que hay en el techo se ha ido fundiendo y las gotas de este deshielo han ido cayendo, pues con tanta fortuna, con esta casualidad, que han formado esto que estás viendo tú aquí ahora. Que sí, parecen letras, el círculo es muy raro, Alejandro, parece un alfabeto, pero fíjate, tiene que ser eso. ¿Y qué dije yo? Pues que efectivamente. Y yo seguí jugando con la nieve, seguí jugando con la perra y todo bien. Pero nos cogió el gusanillo de qué, y entiendo que seguramente tú compartirás lo que voy a decir y muchos de tus oyentes también. Nos cogió el gusanillo, es decir, nos cogieron ganas de coger el coche, que en aquel entonces teníamos un todoterreno, y seguir por la carretera que, si seguíamos recto más allá de las casas, se convertía en aquello un camino forestal. Muy inhóspito, no puedo decir, pero muy poco transitado, muy dejado de la mano de Dios, eso sí que creo que lo podría decir y sería correcto, porque, oye, nos hacía gracia ver animales. Aquello de que a veces pues cogemos el coche por la noche y nos metemos en el bosque para ver
si se nos cruza algún zorro por delante o algún animal, nos hace gracia, ¿no? Pues eso hicimos, de día, todavía había luz del día. Quizás a las 6 de la tarde, pero había luz del día. Quizá antes, las 5. No, quizás las 6 de la tarde, seguro. En febrero todavía hay luz aquí en España, a esas horas. Pues cogimos el coche, empezamos a conducir, empezó a conducir mi padre, las casas quedaban ya atrás, la nieve seguía, las casas dejaban paso a árboles, a muchos árboles, y durante 1 kilómetro estuvimos pues, por ese camino forestal y no se nos apareció ningún animalillo. Y decidimos parar en medio de la carretera porque veíamos que no había ningún vehículo, que no suponía ningún peligro el detenernos en medio de la carretera. ¿Por qué veíamos que no había habido ningún vehículo? Pues como podrás suponer tú y tu audiencia, porque no había marcas de otro vehículo, de otros neumáticos en la nieve. Y eso que seguía nevando, muy poquito, pero seguía nevando. Es decir, que quizás sí que lo hubo, pero la nieve lo ha ido tapando. Bueno, pues quizás sí que lo hubo, pero hacía 3 horas. Ahí está el dato. Y entonces nos paramos, salimos a que nos diera un poco el aire, a seguir jugando con la nieve. ¿Y cuál es mi sorpresa? ¿Qué crees que nos pasó? Que quizá vieron nuevamente las marcas. Correcto. Nos damos cuenta y en toda la vereda, en todo el margen izquierdo de ese camino forestal, que más allá de ese margen izquierdo lo que había era pues casi un barranco, en la ladera de la montaña, y por encima lo mismo, a la derecha, estaban esas mismas letras, las llamamos letras porque era lo que nos recordaban, ahí en la nieve. Ya no había tejados, sí que había árboles, pero había tramos en los que no había árboles, y por mucho que hubiera árboles no tenía ningún sentido de que los árboles se pusieran de acuerdo para dejar caer la nieve y formar esos círculos como una A, una Z, cosas rarísimas, ¿vale? Entonces yo ahí me di cuenta de que algo raro estaba pasando porque la cara de mi padre cambió y la de mi abuelo también. Mi abuelo siempre se ha referido a este fenómeno, a ese día, a aquello que vimos, como el pajarraco. No, Alejandro, aquello fue un pajarraco que iba andando, iba dejando las huellas. Claro, ¿tiene sentido? Hombre, tiene sentido si quieres buscar una explicación así un poco forzada de lo que estabas viendo, pero un pajarraco no creo que tenga 20 patas diferentes y de forma circular con cosas que anatómicamente no aportan ningún beneficio para el desplazamiento. Es decir, que un pajarraco, por muy grande que sea, camina, el símbolo que deja con sus patas siempre va a ser el mismo y va a recordar al de la pata de un pájaro o la de un dinosaurio, que prácticamente es la misma. Pero no era el caso, ni de dinosaurio ni de pájaro. Estamos hablando de una especie de letras, como unas 20 diferentes, para que tu audiencia se haga una idea. No sé si tienen en mente el símbolo del movimiento anarquista, que es una A en medio de un círculo. Pues imagínate ese mismo símbolo, pero sin que los trazos de la A salgan del círculo y sin el palo horizontal. Es decir, simplemente como un triángulo apuntando para arriba. Entonces hay una Z, otro una X. Eran diferentes y había varias así. Es decir, un pajarraco no podía ser, que no tenía forma de huella de ningún tipo, de ninguna de las maneras. ¿Qué estuvimos mirando? Pues que hubiera huellas de personas, porque aquello claramente parecía obedecer a un patrón inteligente. Que hubiera huellas de zapatos, o de esquís, o de raquetas, pero no las había. Recordemos, estuvimos con el vehículo más de 1 kilómetro por ese camino forestal, todo nevado, en el que no había huellas de que al menos en las últimas 3 horas, quizás más, seguramente más, hubiera pasado cualquier otro vehículo con anterioridad. Era un camino virgen en aquel entonces. ¿Y cómo lo sabíamos? Porque la nieve así nos lo estaba indicando. Pero asimismo la nieve nos estaba indicando algo que era totalmente desconcertante. Estuvimos mirando muchas posibilidades, los árboles descartados, que debajo de la nieve caprichosamente también hubiera piedrecitas, hubiera vegetación, que al fundirse la nieve, el trazo, el grabado del círculo era como, no parecía el de una cosa a nieve fundida que cada vez es más ancho al principio y más profundo conforme pues es más, y más estrecho conforme es más profundo. Podríamos decir que era pues prácticamente esto, como si yo introduzco el lápiz y pinto en la nieve, es decir, el grosor de
que lo que queda marcado en la nieve es siempre el mismo. ¿Qué pasa? Porque siempre nos quedamos con la duda de qué pasaría, qué hubiéramos visto si es que hubiéramos llegado a ver algo, si hubiéramos seguido adelante con el vehículo, porque las marcas seguían y también estaban detrás por 1 kilómetro. Yo siempre he pensado, o durante mucho tiempo, porque ya no lo pienso así, desde luego que no, pero mi parte más lógica, digamos que para yo sentirme bien con aquello que haya vivido, mi mente lo que me ofreció es, Alejandro, tranquilo, lo que ha pasado es que esa tarde un loco no tenía nada mejor que hacer que salir en esas condiciones atmosféricas, estaba nevando, que hacía frío, a escribir esos símbolos sin saber siquiera que alguien los va a poder llegar a ver y después tomarse ahí toda la molestia de borrar sus huellas. No tiene ningún sentido. Recordemos que eran los mismos símbolos que había dentro de la casa y dentro de la casa no había ningún tipo de huella, como si alguien hubiera saltado la valla de acceso al recinto de mi abuelo, que por cierto, por poderse hacer, se puede hacer. O sea, si tienes una cierta agilidad física, tú podías saltar el recinto, saltar el seto y llegar dentro. Pero recordemos el detalle que había dicho al principio. ¿Por qué nosotros fuimos principalmente a esa casa, 60 kilómetros de Barcelona? Porque había un perro, y no un perro cualquiera, un pastor alemán, que con cualquiera que no fuera de la familia era un perro fiero. Pues alguien va a entrar a las sabiendas que hay un pastor alemán y a entrar ¿a qué? ¿A pintar el suelo? ¿A pintar en la nieve? ¡Qué despropósito! Cuando hemos ido contando así en un ambiente de confianza con gente esta experiencia, una explicación bastante buena, pero imposible, es que por ese margen de la carretera hubiera una tubería de gas, que ya sabéis que las tuberías de gas cada X metros pues tienen unas manivelas para regular el paso. Las manivelas tienen forma circular y tienen forma de un patrón geométrico en su interior, una X, como una T, lo que sea, y debido al calor pues van formándose esas marcas en la nieve imitando el patrón de las manivelas. Pero claro, ¿qué pasa? Porque quizás no lo he dicho. Esas tuberías tienen manivelas cada 20 centímetros y cientos en un tramo de 1 kilómetro, no tiene sentido. Además, cada manivela tiene un símbolo diferente, no tiene ningún sentido. ¿Pero qué quiero decir con esto de que no tiene ningún sentido? Pues precisamente eso, que no tiene ningún sentido. Mi abuelo, mi padre y yo sobre todo recuerdo la cara de mi padre, la cara de desconcierto de qué está pasando aquí, de como así fue, mejor nos metemos en el coche y nos damos la vuelta, porque nos está causando miedo esto que estamos viendo, que para nada es agresivo, es bastante inofensivo, pero el desconcierto, el reto intelectual que nos está suponiendo al no comprenderlo, nos supone como mínimo una sensación de prudencia, de mejor nos damos la vuelta porque nos estamos enfrentando a lo imposible, ¿no? ¿Qué pasa? Que en aquel entonces pues no teníamos, y siempre nos arrepentimos de eso, no teníamos como lo tenemos a la orden del día en estos tiempos, una cámara de fotos en nuestro bolsillo. Tampoco comentamos, porque no vimos a nadie, si en casas de los otros vecinos de la zona habían aparecido también esas extrañas marcas dentro de sus recintos. Y recordemos, estaban también dentro de la casa. No había huellas como si alguien hubiera... Es que no nos llamó la atención nada, simplemente que habían allí esas marcas. Como mi padre dijo, quizás esas marcas se habían formado porque del tejado la nieve al fundirse, las gotitas las creaban. Pero más allá de eso, pues más allá de eso ya es mucho. Porque si aquello era un alfabeto, si aquello era en definitiva un mensaje, ¿quién se toma esa molestia a sabiendas de que no lo vamos a entender? ¿Quién se la toma a sabiendas de que quizás se va a tener que enfrentar con un perro pastor alemán fiero? Si te fijas, mi experiencia personal con estos temas no se trata de un encuentro con un humanoide o entidad monstruosa, no se trata de una luz en el cielo, de una presencia, de una sombra en el entorno del lecho aquí familiar, en el domicilio. Es una cosa que yo personalmente, cuando he buscado, no he encontrado nada parecido. Hay una cosa que se llama el demonio de Yorkshire en Inglaterra, de unas marcas que parecían también en la nieve, pero como de herradura, de una sola herradura, como si fuera una mula coja con una herradura saltando kilómetros y kilómetros durante la nieve, que incluso pasaba por tejado, no es lo mismo.
También se hablaba de que en determinado siglo, no me acuerdo, en el jardín imperial del Palacio japonés, o sea, en el jardín del Palacio Imperial japonés, había unas marcas que habían dejado también en la nieve, pero como un animalillo se hubiera entrado, un demonio, una cosa rara, pero no es lo mismo que nosotros vimos ni por asomo. Para mí aquello era un mensaje, pero como digo, un mensaje, y relacionándolo con lo que explicábamos antes de qué es lo que, qué es lo que nos quiere decir la realidad detrás del fenómeno, ¿no? La realidad detrás, en definitiva, del fenómeno humanoide, qué es lo que nos quieren decir esta muy buena gente, como también decíamos en el programa, cuando se esfuerzan claramente, o quizás no, pero a nosotros nos pareció un esfuerzo, ¿no? Porque salir a escribir eso con esas condiciones atmosféricas de clima, salir a escribir un mensaje en un lenguaje, si es que aquello era realmente un mensaje y se estaba utilizando un alfabeto, si nosotros no lo íbamos a entender, ¿con qué propósito? ¿Iba para nosotros? ¿Nuestra casa era especial? ¿Era marcada? No, no, porque no lo íbamos a entender. No lo entendimos ni lo estamos entendiendo a día de hoy. Y nos causa un desconcierto absoluto. Por lo tanto, si yo he vivido eso, que no voy a decir, pongo la mano en el fuego, que es así. Claro que es así, yo lo he vivido. Mi padre y mi abuelo dicen lo mismo, cada uno con su punto de vista diferente, pero coinciden en todo. ¿En qué? En que aquello era un absurdo. Pues ¿quién no te dice que todos esos otros relatos de gente que en definitiva nos hablan de cosas absurdas no van a ser también, ¿verdad? Exacto. Opino tal como tú. Creo que a todos nos ha pasado por lo menos una vez en la vida algo que no podemos explicar y no necesariamente por falta de criterios o falta, digamos, de conocimientos sobre la vida y lo que ocurre en el mundo, sino porque incluso prácticamente nadie podría dar una respuesta medianamente satisfactoria. Y esos son muchos de los casos que, como dije también al inicio, son como los límites, ¿no? Que ni siquiera dentro de esos compartimentos estancos que hasta ahora muchos tratan de hacer del fenómeno ovni, lo paranormal, etcétera, son bien recibidos porque no sabes cómo calzarlos, cómo ponerlos y ni siquiera qué cuestión tentativa ofrecer para una audiencia o para uno mismo. Alex, quiero agradecerte por haber estado en esta ocasión en Misterios al Anochecer. Confío que no será la última. Y bueno, un saludo hasta allá. Uh-huh. Cuando quieras, sí, nada, agradecido de haber podido compartir contigo y con tus oyentes estos momentos, este micrófono, y muy contento por haberme yo pues podido expresar en Perú, que hace de verdad muchísima ilusión, y eso ha sido gracias a ti, Fernando, así que de verdad, muchísimas gracias. Muchos éxitos con tu programa y con todos tus proyectos, y que sobre todo, que la curiosidad no nos falte, que la curiosidad es el motor que mueve todo, que mueve el descubrimiento, que mueve el aprendizaje. Mira, yo dejé Terra Incógnita y seguramente no vuelva más a hacer programas porque, spoiler, porque desde que dejé Terra Incógnita, entre otras cosas, redireccioné mi carrera profesional y me metí a profe. Y soy profe, y soy el tío más feliz del mundo. Ya no tengo necesidad de hacer un programa para sentirme útil. Yo ya tengo mi podcast, hago 6 de hecho todos los días de la semana, bueno, de lunes a viernes. Tengo mi audiencia, sigo haciendo mis temas de explicar cosas, en este caso clases de ciencias naturales, pero yo me siento igual que cuando hacía un programa. Y tú sabes cuál es ese momento en el que la clase, en el que el alumnado está más atento y más disfruta del aprendizaje, cuando lo que estoy explicando no tiene que estar relacionado con el misterio, sino con la ciencia, con temas, por ejemplo, del universo, de las capas de la Tierra, implica curiosidad. Y cuando hay curiosidad, tengo al alumnado ahí totalmente pendiente y es cuando realmente están aprendiendo. Así que no perdamos la curiosidad por el mundo en general y evidentemente como el mundo incluye estas cosas tan raras, pues tenemos que seguir ahí pendiente. Y lo dicho, muchas gracias Fernando, ya te advertí, ya te avisé que yo me enrollo mucho, perdóname tú. Y nada, muy agradecido por poder estar aquí hablando al otro lado del charco, algún día iré para allá. Y nada, hasta la próxima cuando quieras y nos vemos. Saludos forteanos. Saludos, Alex. Muchas gracias.